Buenos días, feliz domingo. Bien, pues de acuerdo al calendario litúrgico y de acuerdo al leccionario común revisado, estamos en la época que se llama tiempo ordinario. En ese tiempo ordinario estamos sabiendo a través de las escrituras y a través de las enseñanzas que nos da la Santa Biblia que es el tiempo de la iglesia, es el tiempo en que la iglesia se debe estar conformando a la imagen de Cristo. La iglesia es su cuerpo. Y por tanto, los temas que se van a ver desde hoy o desde estos domingos hasta antes del Adviento, pues son enseñanzas que llevan a la perfección de la iglesia, a la ver a la estatura de Cristo y hacer el trabajo de Cristo más que nada y estar todos unidos en torno a Él. Y bien, pues este día vamos a iniciarlo hablando de la fe, un elemento muy importante en nuestra vida cristiana, la fe. La fe es un fruto del Espíritu Santo y por tanto no la producimos nosotros, no es nuestra fe, nuestra vida se basa precisamente en la fe de Cristo. Pero bien, el mensaje de hoy se llama precisamente Hablando de la fe y está sustentado en la escritura de 2 Corintios 4:13 a 2 Corintios 5:1. Y bien, pues el tema de la semana es palabras de fe. Y bueno, las escrituras de este día nos recuerdan las razones para tener fe en Dios y además la vinculación de la fe y la predicación en tiempos de dificultades. Y bien, pues vamos a iniciarlo. Hermano, ¿alguna vez te has sentido presionado por todo? ¿Te has sentido perplejo, perseguido, abatido? ¿Sí? Bueno, si es así, podrás familiarizarte con el autor de nuestro pasaje para el sermón de hoy, el apóstol Pablo. Y es que la vida del apóstol Pablo no lo convierte en un modelo para ningún evangelio de salud y riqueza, no. Pablo no es ajeno al dolor y la miseria. Y es que a lo largo de la segunda carta a los Corintios encontramos relatos de Pablo experimentando todo tipo de aflicciones, como palizas, naufragios y otras situaciones cercanas a la muerte. Pero el apóstol parece tomar todo esto como parte del curso de una vida de fe. Por eso puede identificarse con ser presionado por todas partes, con quedarse perplejo, ser perseguido y derribado. ¿Sí? Y de hecho, esta es la lista que hace justo antes de nuestro texto para hoy, solo que él no enumera estas aflicciones por sí solas, sino que agrega a cada aflicción una declaración de pero. Veamos el versículo 8 de 2 Corintios 4 y el versículo 9 también que dicen así. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desamparados y no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. ¿Verdad que sí? Bien, los ojos de la fe no nos ciegan ante el sufrimiento, sino que nos iluminan para ver en el sufrimiento que no tiene la última palabra. Porque para Pablo y para todos los que viven una vida de fe, todas las aflicciones pueden reconocerse con una actitud de pero. Amén. Y con esta actitud de pero, Pablo comienza esta sección de 2 Corintios con escrito está. Pablo no intenta hablar sobre el sufrimiento y la aflicción aparte de lo que está escrito en las escrituras, ¿no? Así que haremos bien en seguir su ejemplo. Vamos a verlo. Nuestros sufrimientos a menudo pueden hablar tan alto que nos confundimos y nos perdemos en el ruido. Y cuando estamos luchando con ser presionados por todo, podemos leer lo que está escrito para ayudarnos a no ser aplastados. Sí, estamos perplejos, pero la palabra de Dios nos habla una sabiduría que evita que caigamos en la desesperación. Hermano, ¿está siendo perseguido?
Bueno, la palabra de Dios nos habla personalmente con el recordatorio de que no estamos abandonados. Y si te derriban, hay muchos relatos de renovación y resurrección para recordarte que no serás destruido. Bueno, y ahora vemos lo que Pablo quiere que escuchemos de lo que está escrito. 2 Corintios 4:13 nos dice, creí y por eso hablé. Y bueno, esta es una cita del Salmo 116:10. Y el resto del versículo 10 agrega, aunque digo, me encuentro muy abatido. Creí y por eso hablé. Aunque digo, me encuentro muy abatido. Y es que el Salmo 116 es parte de una sección de salmos conocida como los Salmos Jalel. Los Salmos Jalel son salmos que describen a los justos que sufren, pero que confían en Dios mientras claman a Él en su aflicción. Y bien, pues la fe, aún en tiempos de gran aflicción, nos permite hablar con Dios y hablar con otros acerca de Dios. ¿No le dice nada esto, hermano? Bien, Pablo ha tenido que defender su vocación y autenticidad como apóstol y por lo tanto su vocación a proclamar el Evangelio. Y es que en la cultura de Corinto, así como en nuestra cultura actual, el sufrimiento y la aflicción no se considerarían evidencia de alguien a quien valga la pena seguir o escuchar. Y aquí Pablo se está refiriendo a este salmo para establecer que su hablar del Evangelio fluye de la misma fe de la que hablaban los salmos. En otras palabras, no es el éxito ni el estatus culturalmente aprobado lo que le permite a uno predicar el Evangelio. No, no, no. Es la fe en el Dios que es fiel y que nos ha llamado a hablar. De hecho, hablar de la bondad de Dios y su fidelidad hacia nosotros mientras estamos en una prueba es un gran testimonio de que se puede confiar en Dios. Una cosa es alabar a Dios cuando las cosas van bien y otra muy distinta es alabarlo cuando estamos presionados, perplejos, perseguidos y abatidos. Veamos, Pablo va a continuar aquí en el versículo 13 y 14 de 2 Corintios 4. Dice, escrito está, creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe, también nosotros creemos y por eso hablamos. Pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. Amén. Veamos que Pablo encuentra aquí una afinidad con el salmista por tener el mismo espíritu de fe. Hermano, nota que él no está señalando que su propia fe lo califica para hablar. No, no, no. La fe misma proviene del Espíritu, al igual que lo fue para los salmistas. Así que Pablo, los salmistas y tú y yo somos partícipes de esa misma fe. Entonces, podemos preguntarnos, ¿de qué fe estamos hablando? ¿En la fe de quién estamos participando? Bueno, esa sería la fe de Cristo, porque solo Jesús tuvo una fe perfecta en el Padre, confiando en Él completamente, incluso cuando sufrió la muerte en la cruz. No se nos olvide. Y ese es el mismo espíritu de fe dado al salmista, dado a Pablo y dado a nosotros para participar. Así que no podemos producir nuestra propia fe. ¿Por qué? Porque es un don del Espíritu. Y ahora, hermano, observa la conexión de la fe con el predicar. Hablar o predicar el Evangelio es posible solo debido a esta creencia que viene como un regalo de Dios en Jesucristo. Y por tanto, proclamar el Evangelio se basa en la fe de Cristo, no en el éxito o la superioridad de uno mismo. No, ese tipo de proclamación fiel no apunta a la propia fe ni a un intento de desarrollar la fe. Más bien habla del fiel Jesús. Amén. Y en esta fe, Pablo también encuentra solidaridad con el Señor Jesús y con otros creyentes. Veamos. Vamos a observar cómo su lenguaje es inclusivo. Él usa nosotros en lugar de yo, mientras escribe.
Así que la solidaridad que encuentra con Jesús, que incluye a los demás, está en la resurrección. Y debido a que sabemos que el Padre nos resucitará en la propia resurrección de Jesús, pues nuestra lengua está suelta para hablar y predicar, incluso cuando la vida parece estar al borde de la muerte. ¿O no lo crees así, hermano? Aquí Pablo menciona cómo esto nos beneficiaría. Es decir, que la gracia se extenderá y dará como resultado una acción de gracias a Dios. Acción de gracias es una forma de hablar, y la fe y el hablar de Dios están conectados. Amén. Continuemos con el versículo 15. Todo esto es por el bien de ustedes, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. Amén. Pues bien, el beneficio del que Pablo está hablando aquí es nuestro acceso al Padre a través de la fe de Jesús. Esto es una reversión de la caída de la humanidad allá en el Génesis 3, ¿verdad? Porque allá fuimos expulsados en la persona de Adán y Eva, pero ahora nosotros tenemos acceso al mismo trono de Dios. Y el don del perdón de Jesús a través de su muerte y su don de la vida a través de su resurrección nos permite tener una relación personal e íntima con el Padre. Esto es algo glorioso por lo que estamos agradecidos. Como dice la Escritura, esto nos hace que exclamemos, Abba, Padre, en una familiaridad íntima de familia, de padre, hijo, de papi, papacito, ¿verdad? Eso es como al Padre le gusta que le digamos, papi. ¿Cuántas veces hemos orado de esa manera, hermano? Bueno, esas no son solo buenas noticias para algún tiempo futuro, no. Porque cuando hablamos de Dios cara a cara, lo vamos a hacer, ¿verdad? Pero sino que ahora son buenas noticias para nosotros, porque ahora mismo es el día de hoy. Eso es cierto, incluso cuando nos encontramos presionados, perplejos, perseguidos y abatidos. Incluso durante nuestros momentos de gran dolor y sufrimiento, todavía podemos hablar con el Padre con fe, sabiendo que Él nos escucha y seguros de que nos responderá. Y también podemos hablar con otros sobre este Dios en quien confiamos. Nuestras circunstancias no nos engañan haciéndonos pensar que el Padre no es digno de confianza. No. Por eso Pablo puede decir con valentía, por tanto, no desmayamos. Y es que para Pablo esto no es solo tratar de dar un giro a una mala situación. No, él no está diciendo simplemente sonreír y soportarlo y ofrecer algún comentario trivial para animarse por sí mismo. No, tiene una razón real y sólida para no desanimarse. La realidad de lo que Dios ha hecho en Jesucristo por el bien del mundo. Y debido a esto, Pablo quiere que sepamos que veremos nuestros sufrimientos de manera muy diferente. Entonces aquí utiliza un lenguaje comparativo para hacer su punto. Veamos los versículos del 16 al 18 que dice así. Por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Qué hermoso, ¿verdad? Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. Amén. Veamos que Pablo no está haciendo aquí una declaración dualista que descarta nuestra existencia corporal a favor de alguna existencia etérea o espiritual. No, Pablo conoce y enseña la verdadera esperanza de una resurrección corporal, completamente, ¿verdad? Como Jesús. Y lo que Pablo está haciendo es contrastar lo que es temporal con lo que es permanente. Y esto queda clarísimo con nuestro último versículo del día. Veamos 2 Corintios 5:1, que dice así. De hecho, sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida con manos humanas. Amén. Hermanos, la fidelidad de Dios nos libera para no poner nuestra fe en cosas que no duran.
son solo carpas terrenales. Estos cuerpos se van a deshacer. Fueron hechas con fines temporales precisamente. Y esta es una palabra de aliento en la que no nos desanimamos al experimentar el sufrimiento. En comparación con la realidad eterna de que Dios está construyendo en nosotros, podemos ver nuestros problemas como leves y momentáneos. Por eso es lo que son, especialmente en comparación con lo que Dios completará en nosotros. Y cuando fijemos nuestros ojos en esta realidad, seremos libres para hablar de una manera que glorifique a Dios en nuestros problemas. Hermano, imagina el poco peso que le daremos a las cosas y a las circunstancias que normalmente nos agobian, ya sean nuestros cuerpos y nuestra salud, nuestros hogares y finanzas, nuestras ciudades y nuestras naciones o cualquier otra cosa que sea temporal. Podemos aferrarnos a ellos, pero tan solo a la ligera. ¿Por qué? Porque esto es pasajero. Y cuando se convierten en dificultades como las que Pablo enumera, pues dejan de tener ese poder sobre nosotros que nos impide hablar de Dios o acerca de Dios. Así que seguiremos siendo libres para clamar a Dios, sabiendo que Él es fiel y bueno con nosotros, y nosotros seremos libres para hablar con otros sobre el Evangelio que nos ha hecho libres. Amén. Demos gracias. Bendito Dios, te damos gracias, Padre eterno, por la dicha de ser tus hijos y de poder disfrutar de esta relación tan íntima que nos has dado con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, eterno Dios, y donde podemos disfrutar de esta unión, de esta situación tan hermosa que es para siempre, que es eterna, Señor. Y mientras tenemos en mente todo esto, podemos soportar las dificultades de nuestra vida temporal. Y Padre, te ponemos en tus manos nuestros problemas, nuestra salud, nuestros cuerpos deteriorados, todo lo que padecemos en este mundo, porque son pasajeros. Y sabemos que tú nos tienes reservado un edificio eterno donde estaremos disfrutando contigo por la eternidad. Padre, danos la fuerza siempre, la fuerza suficiente para proclamar tu presencia, para proclamar tu verdad, para llevar las buenas nuevas de tu presencia en nosotros, Señor, y poder proclamar tu evangelio a todo el mundo, sabiendo que tú estás con nosotros hasta el final. Padre, aquí nos tienes, tómanos en tus manos y te damos gracias por ello. Te pedimos que hagas tu voluntad con nuestras vidas y que todo sea para tu gloria, honra y alabanza.